Sean todos muy bienvenidos. ¿Cómo están? Lunes nuevamente, arranca una nueva semana y aquí estamos en Buenos Pensamientos desde Unoia para todas partes del mundo. Y hoy vamos a hablar sobre el capital cultural familiar. El capital cultural familiar. Y te voy a explicar por qué vamos a hablar de esto. Porque resulta que estos días se dio a conocer los resultados de las últimas pruebas Aprender. Las pruebas Aprender son básicamente unos exámenes que se hacen como para ver el nivel educativo de nuestros alumnos, tanto de primaria como secundaria y también del ámbito privado como del público y en relación a los países que nos rodean. A ver cómo estamos, es una especie de medición, a ver cómo viene la cosa. Y lamentablemente, la Argentina una vez más está en picada con respecto a los resultados de las pruebas Aprender. Hubo una caída de 25%, o sea, 25 puntos porcentuales en relación a las pruebas anteriores. Y esto habla claramente acerca de lo que está pasando en la nación, ¿no? O sea, nosotros tenemos un lío bárbaro, político, económico, moral, pero está afectando la educación. Y ahí es donde la cosa se empieza a complicar, ¿no? Porque donde se complica con la educación tiene que ver con el futuro de nuestros hijos. Y hoy tenemos un montón de enemigos de la educación, pero bueno, básicamente hoy vamos a hablar acerca de qué podemos hacer nosotros, porque es muy fácil decir, bueno, a ver qué hace el gobierno, qué hace la escuela, ¿no? Qué hace el Ministerio de Educación. Pero hay algo que nos toca hacer a nosotros como padres y también podemos colaborar para que esto funcione. Y yo te voy a dar algunos datitos que tengo aquí anotados en mi blog con respecto a lo que ha sido estas últimas las pruebas Aprender, ¿no? Te decía que hubo una caída del 25%. Y las materias más afectadas, ¿saben cuál fueron? Matemática y lengua, ¿no? Matemática y lengua. Matemática, venimos cayendo, pero lo peor de todo es justamente lengua, ¿no? La mayoría de los chicos salen de la primaria sin saber comprender un texto, ¿no? La mayoría no puede, lee un texto y no lo entiende, o sea, lo lee de manera mecánica, pero no termina de comprender. Y la comprensión de texto es sumamente necesaria, evidentemente, para poder entender qué cosa estamos leyendo y además para poder amar la lectura. Porque si vos lees y no entendés lo que estás leyendo, obviamente que eso te va a aburrir. Y entonces estamos teniendo un serio problema. Ahora, cuando se empieza a ver por qué nos pasa todo eso, bueno, las excusas son muchas, ¿no? Y una de las excusas es, bueno, la pandemia, el cierre de las escuelas durante todo ese tiempo, también la cuestión económica, porque obviamente los hogares con mayor carencia económica son los más afectados, también se nos ha hablado acerca del uso desmedido de las tecnologías, o sea, los pibes prefieren evidentemente estar con los dispositivos móviles que estar leyendo o haciendo números y cuentas, y también se habló de algo que es donde me llamó y me despertó la idea de poder compartir con ustedes esto, que es mayor capacitación o una capacitación distinta para el plantel docente, pero también ayudar a los padres a crecer en su capital cultural familiar. Y en ese sentido, el ministro de Educación, Jaime Persic, anunció que tiene 5 aristas cómo hacer para solucionar esto y que no sigamos cayendo en picada. Yo les decía, la primera es mejorar las condiciones sociales de los chicos, la segunda es fortalecer el nivel educativo de la familia con programas de finalización de la secundaria, tercero es más días y horas de clase, y esto está pasando, ahora Misiones va a incorporar 1 hora más, parece, y una entrega de 8.2 millones de libros a los estudiantes, que eso hay algunos programas que están llevando libros a las bibliotecas, y como quinta medida, lograr que los chicos ingresen antes al nivel inicial, presta atención a esto, ya están entrando en salita de 4, bueno, que empiecen antes, y como sexta medida, un programa de capacitación docente de una inversión de 3.000 millones de pesos, es un poco lo que el ministro de Educación está planificando. Ahora, vos decís, bueno,
¿Y yo qué tengo que ver con todo esto? Bueno, justamente vos y yo entramos en el punto número 2, que es fortalecer el nivel educativo de la familia. Y para esto tenemos que empezar a pensar y hablar acerca de lo que se llama justamente el capital cultural de la familia. ¿Y qué significa el capital cultural de la familia? Bueno, el capital cultural de la familia consiste en las representaciones, en el conocimiento, en las habilidades, en las actitudes y aptitudes que desarrollan las familias y se las transmiten a sus hijos como herencia. Vieron que recién decía Jenny, yo leí este libro, me emocionó, me gustó y se lo leo a mi hija. Bueno, eso es parte del capital cultural de una familia. Un padre profesional, una madre que conoce algún oficio, un padre que sabe algún oficio, el haber viajado, las conversaciones que tenemos en la mesa, los libros que hemos leído, todo eso aporta al capital cultural de la familia. Que es una especie de herencia que vamos a heredar a nuestros hijos que por ahí no es tangible, ¿no? No es la herencia económica que uno espera. Porque a veces estamos muy preocupados por qué le vamos a dejar económicamente, pero nos olvidamos de qué le vamos a dejar culturalmente a nuestros hijos, ¿no? Y fíjense que hoy tenemos una gran necesidad. Y yo pensaba, ¿no? La pandemia vino a reflejar que somos muy malos maestros de nuestros hijos y que necesitamos sí o sí a los educadores, a los pedagogos, a los maestros, a los profesores, a todo el equipo y el plantel docente para que esto funcione. Porque no hemos hecho un buen trabajo en este tiempo de pandemia y las cifras demuestran que necesitamos trabajar en relación, pero también las cifras demuestran de que el capital cultural de la familia no es muy potente, ¿no? Y que nos está pasando algo como sociedad que viene justamente a relación de lo que venimos hablando acerca de la lectura, acerca de todas estas cuestiones. Y saben, yo les quería compartir algunas cosas que tengo anotado aquí, estoy leyendo un poco lo que es el blog que va a salir ahora, en una horita estará publicado, vos lo podés leer después y te agradezco que lo hagas, porque mientras escribía y pensaba esto, me remonté a la infancia, ¿no? Y pensaba en lo que fue, lo que invirtió mi abuela Hilda. Mi abuela Hilda fue una mujer extraordinaria quien me heredó la pasión por la lectura. Y la abuela Hilda tenía ciertas características muy interesantes. Por ejemplo, era una mujer que todo el tiempo vos les veías haciendo un crucigrama o un sudoku, algún tipo de palabra cruzada. Ella compraba los diarios o se compraba revistas simplemente para pasar horas y horas y horas agilizando su mente y llenándose de vocabulario nuevo o tratando de recordar ciertas palabras. Y ella me regaló un libro, yo lo cuento ahí en el blog, bien interesante, que era, en realidad no me lo regaló, me lo prestó, y me acuerdo el primer día que me lo prestó, que era una enciclopedia viejísima, tapa gris, esas. Yo le cuento a la generación más joven que escucha esto ahora o lo escuchará después en el canal de YouTube, que una enciclopedia era como tener Wikipedia pero en un libro, ¿no? Con hojas. Y este libro era antiguo, cosido a mano, unas primeras ediciones. Y a mí en lo personal me encantaba el libro porque tenía en la parte de atrás las banderas del mundo. Y las banderas del mundo te daban la oportunidad de hacer un juego con la abuela, que era a ver si vos te adivinabas de qué país era tal o cual bandera. Entonces yo le decía, bueno, tiene 3 rayas de tal color y una estrella en tal lado, y te decía, y después ella me lo hacía a mí, y de esa manera uno iba aprendiendo. Y miren qué locura, ¿no? O sea, hoy te dice, los pibes te van a decir, yo no quiero saber nada de eso, si necesito una bandera pongo Google, y Google me educa, ¿no? Y el otro día escuchaba al pastor Emanuel Seropián en un video que le estuvo diciendo que esta es la primera generación que no necesita a los adultos, o sea, no necesitan un adulto para que les enseñe nada porque Google les enseña todo. Bueno, yo no vengo de esa generación, yo vengo de la generación donde la abuela Hilda me decía, jugando, cómo hacer para tener conocimiento de la geografía y saber, y eso me despertaba otras cosas, porque de repente hablábamos de un país y ella me decía, no, pero esa bandera primero fue así y luego, mirá, este país está en otro lado, y ya de la enciclopedia pasábamos a otro libro precioso que se llamaba el Atlas, ¿no? Y el Atlas era una colección de mapas que te hablaba de los ríos, bueno, así crecimos nosotros. Y eso
se fue perdiendo. Y la tecnología ayuda, claro que sí, para un montón de cosas, pero también nos hace perder algunas otras que tienen que ver con el capital cultural de la familia y con algunos hábitos saludables, que ahora te voy a estar contando, que ayudan a mantener cultura. Hoy nuestros pibes no tienen cultura, y mucho menos cultura general. ¿Vieron estos juegos que hay, así como el Te Preguntamos o el Preguntados o estos de, no sé, los 8 escalones? La mayoría de la gente que va, gente de 40 a 50 años para arriba, no va un pibe de 20, porque la mayoría no tiene base y conocimiento cultural. Y eso lo hemos estado perdiendo y como que lo hemos dejado de lado en base a tratar de generar un capital económico, y esta está siendo una necesidad importante de ver, ¿no? Y decía el ministro que, bueno, una de las cosas que hay que hacer es invertir en que crezca el capital cultural familiar, ¿no? Que crezca la capacidad de que los padres aprendan, crezcan, conozcan. Y bienvenido a todos estos programas que hacen que los padres vayan terminen la escolaridad, que terminen el secundario, porque cuanto más conocen, cuanto más conocimiento, no solamente información para dar una opinión en un asado, sino cuando hay más estudio, mayor capital cultural familiar le vamos a estar brindando a nuestros hijos, ¿eh? En ese sentido, hay dos autores, Cano Proust y Salvador Cervera Enguiz, en su libro Características de las familias funcionales, nos dicen que los padres son los que enseñan a la generación más joven la adaptación de la cultura, transmiten la forma de pensamiento, de sentir, de actuar culturalmente apropiados. Esto incluye las habilidades de comunicación básica, pero también las creencias, valores y actitudes, ¿no? Entonces estamos hablando de que los padres son aquellos que transmiten a sus hijos los valores, pero también cómo introducirse en la cultura, cómo manejarse con las normas apropiadas a la cultura en la que nos estamos moviendo, y también son aquellos que inculcan el amor por la cultura. Entonces, todo esto estamos hablando del capital cultural familiar, ¿no? Y yo te contaba experiencia personal, mi abuela, cómo generaba. Ahora, a la vuelta de la pausa, te voy a estar contando algunas cosas más de lo que ella hacía, pero te voy a dar algunas estadísticas de lo mal que leemos acá en la Argentina. Lo mal que leemos en la Argentina, en realidad lo poco que leemos en Argentina, y vos te vas a dar cuenta por qué algunos países están en este nivel en el que están y por qué nosotros estamos luchando con lo que estamos luchando. Y estamos hablando de cuál ha sido el libro o los libros que te han impactado, y me escribe Norma y dice Norma que, hola, buenos días, me gusta leer todos los libros, pero lo que más me gusta leer son las historias de Mafalda, y ahora los guardo como un tesoro para mis nietos, y cuando van a la casa, Lorenzo, Yana y Ciro, y se acuestan a leerlos. Qué lindo eso, ¿no? De poder compartir con la familia ese amor y esa pasión por la lectura. Estamos hablando justamente de esto, estamos hablando del capital cultural de la familia, que es esta cantidad de cosas que le vamos metiendo, ¿no? Yo pensaba, te hiciste un viaje y volviste a casa y contaste que conociste tal o cual cosa o cómo era la cultura en otro lado. Eso genera también un activo dentro de este capital, ¿no? Te leíste un libro y el libro tiene la posibilidad de que te hace viajar. Por ahí vos con el libro podés llegar a donde fue el autor. O hay algo muy, muy interesante de lo que escribimos, nos gusta hacer, que se llaman imágenes verbales, ¿no? Que es un poco eso, te presenta un poco el panorama a través de las letras. Vos podés conocer un paisaje, sentir un olor o por lo menos imaginártelo a través de lo que estás leyendo, y eso es producto de lo que las letras generan. Y todo eso va generando un peso y un bagaje cultural que no podemos perder. Señores, aquí en nuestra tierra, los uruguayos que nos están viendo por años, dijeron que era la Suiza de América, y si bien Uruguay está mucho mejor que aquí en la Argentina a nivel de números, estoy hablando de fríos números que dictan cosas que no podemos refutar, pero también, lamentablemente, a veces, ¿no? Algunos exponentes de la música, algunos artistas nuevos o políticos. A ver,
El otro día se debatía, gracias a Dios en Buenos Aires empezó a cambiar la cosa, pero se debatía el tema del lenguaje inclusivo. Y yo pensaba, imagínate vos que si ya tenemos problemas para comprender los textos, imagínate vos que si ya tenemos problemas para poder escribir correctamente, le tengamos que cambiar las letras, inclusive poniendo signos, porque el lenguaje inclusivo, que no es nada inclusivo, al contrario, lo que hace es un lenguaje excluyente, porque si vos lo hablás de esa manera yo no lo entiendo. Yo necesito un traductor, la verdad, para algunas palabras. Y se promueve inclusive desde la política. El otro día salió un político muy importante acá, le cuento a la gente de afuera, diciendo que no podemos permitir que desde España nos digan cómo tenemos que hablar. Así que cada uno puede hablar como quiere. Ahora, no existiría la comunicación. ¿Se dan cuenta? No existiría la comunicación si cada uno dice lo que quiere y habla como quiere. ¿Cómo voy a entender yo a alguien que se le ocurre inventar una palabra que yo no tengo idea de qué significado tiene? Entonces, todo esto afecta a la cultura. Y si nosotros como padres no tomamos la iniciativa de aumentar el capital cultural familiar, vamos a tener serios problemas, ¿no? Y yo te contaba la historia de mi abuela y esa pasión que me inculcó, ¿no? Yo recuerdo de chico, me llevaba a las plazas en Montevideo, y en aquellas épocas las plazas tenían los juegos y tenían bibliotecas públicas al lado. Y las bibliotecas públicas te permitían, obviamente, sentarte con algún libro de cuentos súper colorido o alguna cosa así, pasar tiempo con la lectura. Y yo me iba a las plazas, llevado por mi abuela, para poder leer. Y quieras o no, eso se va metiendo dentro de uno. Y cuando vos de repente te encontrás con un libro antiguo o cuando pensás en los libros, todo eso viene a memoria de lo que fue tu infancia, ¿no? Y entonces, qué importante es que los padres, los abuelos, los tíos, los tutores inviertan tiempo en esta dinámica de hacer crecer el capital cultural familiar. Yo me acuerdo que los primeros libros, me acuerdo de uno, por ejemplo, Simbad el Marino, clásicos, ¿no? Los tenía en la biblioteca que había sido heredado de mi abuela. Y cuando, por ejemplo, no teníamos el dinero para comprar un libro, lo que la abuela hacía era esperaba que saliera los libros como suplementos en el diario El País, ¿no? Y el diario El País salía, por ejemplo, los domingos, bueno, la colección de libros clásicos, y cada domingo sacaba un ejemplar nuevo, ¿no? Y de esa manera yo iba teniendo mi biblioteca de ejemplares de bolsillo, de muy mala calidad, porque era algo que venía con el diario, pero con el libro para poder leerlo. Y de esa manera uno va amando la lectura, y esto te lleva a amar la información y a amar la cultura, y todo esto hace que uno vaya creciendo, ¿no? Y en Argentina, con respecto al tema de la lectura, venimos bastante bajos, ¿no? Según la encuesta nacional de consumos culturales acá en la Argentina, la lectura promedio por año de los habitantes de la Argentina es de 1.6, o sea, leemos un libro y medio por año en porcentaje. Un libro y medio por año, pero el 28.6 de las personas consultadas dijo que directamente no leía ningún tipo de libros, y el 47% explicó que no lee porque no le interesa. Entonces, imagínate vos si nos va a ir bien en las pruebas a aprender, ¿no? Ahora, para simplemente comparar algunas cosas, los mexicanos leen 3.9 libros por año. O sea, nosotros 1.6, nosotros 1 y medio, ellos 4. Entonces voy a decir, ¿pero por qué México es México? Bueno, ahí tenés. ¿Por qué los profesionales de México? Porque a veces vos creés que México es, no sé, pobreza, drogas y tacos. No. México tiene profesionales y gente extraordinaria. Ahora, fíjate que leen 4, están leyendo por lo menos 3 veces más que nosotros. Se informan mucho más que nosotros, según el Estudio Nacional de Estadística y Geografía del Módulo de Lectura del año 2022. Ahora, España, pensá en España. ¿Vieron que ahora yo te decía este político que dice España no nos va a decir cómo tenemos que hacer las cosas? Pensá en España. España nos deja peor parados, porque en el año 2021 el 68% de la población española leyó libros. El 68%. ¿Te acordás que yo te dije que el 47% de la sociedad argentina dijo que no le interesa leer? Bueno, el 68% de la sociedad española leyó libros, superando el porcentaje de la población que consulta páginas web. O sea,
61% ha utilizado las páginas web para informarse, pero el 68% lee libros físicos o las redes sociales, según datos de los hábitos de lectura, compra de libros de España del año 2021, ¿no? Los españoles son amantes de los libros, amantes del libro físico, como te venía diciendo. Y entonces ahí vos te das cuenta cuál es la relación y por qué nos toca a nosotros estos números que pasan en las pruebas aprender, ¿no? Y no podemos obviar que todo esto también viene aparejado con una cultura de hacernos cada vez más pobres y más brutos. Eso le sirve a ciertos movimientos políticos y no nos toca otra que hacer nuestra parte como padres. Pero aquí quiero dejarte algunos consejitos muy rápidos, cómo hacer para aumentar el capital cultural de tu casa y de tu familia. Lo primero es lee libros vos y léelo con tus hijos. Ten el hábito de poder leer vos primero y luego con tus hijos. Yo te contaba que cuando yo miraba a la abuela, yo me iba a jugar al fútbol o a hacer alguna otra cosa, y cuando llegaba a casa y miraba a la abuela, la veía o leyendo o haciendo algún juego de palabras cruzadas. Olvídate de pedirle que haga una cuenta con una calculadora. Me decía, una máquina nunca va a pensar por mí, me decía ella, ¿no? Y hablaba de agilizar su cerebro, ¿no? Y ese hábito que ella tenía nos fue heredando a todos nosotros. Y entonces yo pensaba, qué importante es que vos puedas mostrarle a tu hijo que la lectura es apasionante, que leer un libro está bueno, y que lo puedas hacer, como hablaban algunos de nuestros oyentes, con tus hijos, ¿no? Antes de dormir, no sé, en algún momento, porque de esa manera ellos van a poder también amar y encontrar amor en esta cuestión de la lectura. Y hay algunas sugerencias que también quiero darte. Por ejemplo, los chicos que ven Netflix, por ejemplo. Bueno, Netflix no tiene por qué ser un enemigo, pero vos podés usarlo a tu favor, diciendo, bueno, ¿viste esta película? Esta película es inspirada en tal o cual libro. ¿Qué te parece si leemos el libro para ver si enriquece más la película o si está mejor el libro que la película? Y buscando estrategias de esa manera, haciendo que los chicos también se puedan interesar, sobre todo los que tienen hijos un poco más grandes, ¿no? Que se puedan interesar en la lectura. Porque después le decís, tenés que leer la Biblia. ¿Y qué va a querer leer la Biblia si no sabe ni leer? Y vos lo ves a veces, vos le pedís a la gente, puede leer, y se traban todo. Bueno, no hay esta capacidad de haberlo hecho. Entonces comenzá, primer consejo, a leer libros, vos solo y con tus hijos. Segundo consejo, invertí en literatura de calidad. O sea, cuando vas a comprar andá y comprá un libro y que esté bueno y esté bien hecho. No solamente bien escrito, sino bien hecho. ¿Por qué? Porque el amor a los libros incluye todo. Y a veces el amor al libro te lleva el amor a la lectura. Y a veces el amor a la lectura te lleva el amor al libro. Pero comprá libros de buena calidad. Andá y gastá plata en comprar algo que te quede, con buena encuadernación, bien diagramado, bien maquetado, bien hecho, bien escrito. Comprá cosas buenas. Comprar cosas buenas, porque de esa manera vas a enseñarle a tus hijos de que eso costó y que tiene valor. No es cualquier cosa, ¿no? Es algo que está bien hecho, que se tomaron tiempo, invirtieron dinero, y esto es un buen regalo, es un buen premio. Entonces animamos a los chicos a entender esta idea de que el buen libro es un buen tesoro, ¿no? Entonces invertí en esto porque estás invirtiendo en incrementar el capital cultural de la familia. Como tercer consejo, comenzá temprano, pero seguí después, porque a veces, y nos pasa a todos esto, a veces cuando nuestros hijos son chiquitos, bueno, sí, les leemos un cuento antes de irse a dormir, pero cuando son adolescentes ya no queremos saber de nada, ¿no? O ellos mismos no quieren saber de nada con nosotros, y entonces la idea es comenzar temprano, porque por ahí vos decís, bueno, yo estoy escuchando esto, me motiva a que leamos juntos, pero ahora mi hijo tiene 18 años y no quiere leer con mamá o con papá, quiere hacer otras cosas, y sí, es difícil, pero por eso la idea es comenzar temprano, si tenés hijos chicos, comenzá ahora, y
seguí después, no cortes ese hábito, ¿no? Después por ahí va a ser difícil que se sienten a leer juntos quizás. Quizás en algún momento después eso vuelva, ¿no? Pero en la adolescencia por ahí es difícil. Bueno, pero si ya adquirió el hábito, va a leer sus propias cosas, ¿no? Va a decidir, bueno, yo quiero comprarme esta novela o me gusta este autor, porque eso es lo que pasa también. Uno a veces compra los libros primero por la tapa, después ya va comprando por categorías, por etiquetas, y luego ya compra por autor, ¿no? Uno se va copando con un autor específico. Entonces, comenzá temprano, inculcale. Y hay algo muy interesante que está pasando con los adolescentes, porque viste que decimos, bueno, los chicos no quieren leer. Bueno, en realidad pasa algo muy interesante con los adolescentes. Según datos recientes, los jóvenes de 14 a 24 años son los que más leen en su tiempo libre. De 14 años en 24 son las personas que más leen. Claro, la gente dice, bueno, pero leen en las redes o leen cosas por internet. Sí, pero cuando vos los encuestás, según estos encuestadores, lo que ellos consideran como lectura tiene que ver con el libro físico, el papel, ¿no? Ellos dicen, bueno, yo estoy pasando tiempo en mis redes, pero cuando me leo en papel. Entonces, hay una franja y hay muchos escritores muy buenos para esa edad, solo que por ahí a veces escriben algunas cosas medias complicadas, pero hay una franja de 14 años en adelante, 14, 15, 16, 18 hasta 24, que les está llamando y le está picando el bichito de la lectura. Entonces aprovecha esa edad. No digas, no, bueno, ya no tiene retorno, no. Aprovechemos esa edad para que encuentren cosas de calidad para leer. Y si vos tenés un hijo en ese rango de edad, bueno, fomentale la lectura, quizás descubra algo y comience a viajar a través de las letras. Un consejo más te doy, aprovechá plataformas, por ejemplo, como Wattpad. No sé si conoces Wattpad, pero Wattpad es una aplicación, una plataforma, donde la gente puede subir sus propios escritos, ¿no? Inclusive hay escritores muy importantes que utilizan Wattpad como para experimentar a ver qué tal es la reacción de sus lectores, ¿no? Entonces, fomentar el uso de Wattpad y comenzar a utilizar Wattpad para poder leer qué es lo que está subiendo la gente. Y a veces puede pasar que el amor por la lectura se convierta en amor por la escritura. O sea, vos empezás a leer y decís, che, yo también tengo cosas para contar. Y quizás del inicio de leer se convierta en el inicio de escribir. Y quizás encontremos más gente que escribe cosas muy interesantes, porque todos tenemos algo para contar, una historia que contar o algo para decir. Entonces, está buenísimo, plataformas como Wattpad, hay muchas, ¿no? Yo te digo Wattpad porque es una de las aplicaciones más comunes, pero utilízala. Yo estoy en Wattpad también. Utiliza Wattpad para hacer eso, ¿no? Escribí cosas y fíjate, y ahí la gente lo comenta, le pone me gusta, te critica, pero de esa manera tenés un feedback de lo que está pasando, lo que está no sonando, sino lo que se está leyendo por ahí. Y esas son estrategias sencillas para que nuestros hijos también se metan en el mundo de la lectura y, ¿por qué no?, en el mundo de la escritura. Y como último consejo te digo, utiliza la mesa o los momentos de ocio para conversar sobre los acontecimientos, sobre las noticias, ¿no? Está buenísimo porque, por ejemplo, muchos de nuestros chicos no ven un noticiero, pero usan Twitter, por ejemplo, para informarse. Y entonces, a mí me pasa en casa, dice, ¿te enteraste que fulano hizo tal cosa? Bueno, esos momentos están bárbaros, no para decir, a mí no me interesa, yo tengo otros problemas, sino para conversar acerca de las noticias que se acaban de poner en la mesa y llenar esto con conocimiento, con información, preguntar quién es ese fulano, si vos no sabés, pero explicar, bueno, quizás lo que pasa que en la cultura, en el país donde vive o por los tiempos que estamos viviendo, y entonces empezamos a agregarle información a una noticia, y la noticia es el disparador para una charla que puede ser sumamente enriquecedora. Y eso va generando interés y va generando conocimiento y va generando también educación, y de repente ese disparador puede llevarte a tener que investigar un poco más, y por qué y para qué y de dónde, y eso genera un incremento en el capital cultural. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, te lo vuelvo a decir, por una sencilla y simple razón. Necesitamos que los padres crezcan. Nosotros los padres tenemos que crecer. Crecemos nosotros, crecen nuestros hijos. Nosotros podemos colaborar. Vuelvo a decirte, vos podés decir la educación es un problema de los terceros, de otros. Podemos decir, bueno, la educación que se encarguen los maestros, para eso pagamos la cuota de un colegio o la universidad, pero la verdad es que los padres podemos ayudar generando mayor capital cultural en la familia. Entonces, lee mucho, educate, aprende. Hay un versículo que me encanta y lo tengo
siempre tan presente que dice, instruye al niño en su camino. Un día vamos a hablar acerca de esto, porque no es el camino del Señor el donde hay que instruir al niño. Lo que dice es el camino del niño, y está hablando de las potencialidades, ¿no? Y está hablando de la inteligencia, está hablando de las diferencias temperamentales, está hablando de la manera de ser distinta del niño. Instruílo, fíjate, tu hijo le gusta tal o cual cosa, instruílo por ahí, ¿no? Dale rienda a eso, pero ahora el niño le gusta leer, dale, apoyalo, comprale un libro, fortalece esa intención, y de esa manera, cuando sea grande, no se va a apartar de esos hábitos. Si vos le enseñás el amor por la lectura, cuando sea grande no se va a apartar de ese hábito. Si le enseñás el pensamiento crítico, cuando sea grande no se va a apartar de eso. Si le enseñás la investigación como modo de respuesta a sus interrogantes internas, no se va a apartar de eso. Y el pensamiento crítico, la investigación, la educación, las ganas de aprender, la habilidad de investigar, como te decía, es sumamente importante a la hora de generar capital cultural familiar. Si no hacemos estas cosas que son sencillas y que nosotros podemos colaborar, las próximas pruebas a aprender bajaremos otros puntajes y nos convertiremos en aquello que siempre hemos criticado.